Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo preferido, donde les traemos las últimas noticias, dramas y romances del mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco que tanto nos apasiona. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, seamos honestos, nos tiene a todos en vilo desde hace años, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Será que finalmente estamos presenciando un reencuentro amoroso? ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre estos dos talentos? Como siempre, antes de sumergirnos en el chisme jugoso, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta este tipo de vídeos, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Bien, sin más preámbulos, vamos directo al grano. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman enamora a Demet, su declaración de bebé la hizo feliz. Sí, mis queridos amigos. Las redes sociales y los medios turcos están que arden con los rumores y las especulaciones. Pero, ¿de qué declaración estamos hablando exactamente? ¿Qué hizo Can para hacer feliz a Demet? Vamos a desglosarlo todo. Para entender este último capítulo de la saga, Can y Demet, tenemos que recordar un poco su historia. Como saben, ellos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era innegable, electrizante y explosiva. Y por supuesto, como suele pasar, esa química trascendió la pantalla. Durante la emisión de la serie, todos, absolutamente todos, creíamos que estaban juntos. Fotos juntos, miradas cómplices, gestos cariñosos. Todo apuntaba a un romance. Era la fantasía hecha realidad para muchos de nosotros, una prueba de que el amor de la ficción puede convertirse en realidad. Recordemos esas entrevistas conjuntas, donde se miraban con esos ojos brillantes que parecían gritar un te quiero a los cuatro vientos. Esos abrazos que duraban un segundo más de lo necesario, esas risas compartidas que resonaban como música en nuestros oídos. Era un romance palpable, una conexión innegable. Los foros de fans se llenaban de capturas de pantalla analizadas hasta el más mínimo detalle, buscando pruebas de su amor. Cada gesto, cada mirada, la palabra era diseccionada y reinterpretada para confirmar lo que ya creíamos: estaban enamorados. Sin embargo, después del final de Erkenci, las cosas se enfriaron. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, todo indicaba que el romance había llegado a su fin. Fue una verdadera decepción para los fans que soñábamos con verlos juntos para siempre. El silencio era ensordecedor. Las teorías sobre qué había pasado inundaron las redes sociales. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado grande. Otros que sus agendas incompatibles habían hecho imposible mantener la relación. Otros, más dramáticos, apuntaban a terceras personas y a celos profesionales. La verdad, como suele pasar, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas hipótesis. Pasaron los años. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño. Parecía que había encontrado la felicidad. ¡Qué boda, mis amigos! Una celebración por todo lo alto, con todos los lujos y rodeada de amigos y familiares. Demet lucía radiante, vestida de blanco y con una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Parecía la confirmación de que había pasado página y que había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, este matrimonio fue breve. A principios de este año, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, sorprendiendo a todos. Los motivos del divorcio nunca fueron del todo claros, pero algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables y a una falta de compatibilidad. Un jarro de agua fría para los que creían en el cuento de hadas. Los rumores de infidelidades por parte de ambos también salieron a la luz, aunque nunca fueron confirmados. Lo que sí es cierto es que el matrimonio se había deteriorado y que la separación era inevitable. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus propias relaciones después de Demet. Estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, un compromiso que también terminó abruptamente. Diletta, una mujer guapísima y con una personalidad arrolladora, parecía la pareja perfecta para Can. El anuncio de su compromiso fue una bomba mediática, pero la felicidad duró poco. Los motivos de la ruptura, al igual que en el caso de Demet, nunca fueron del todo claros.
Algunos decían que Diletta quería una boda más tradicional y Khan no estaba preparado. Otros que la presión mediática y las agendas incompatibles habían acabado por desgastar la relación. Desde entonces se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse. Parece que Khan no ha encontrado a su media naranja. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después del divorcio de Demet, los rumores de un posible acercamiento entre ella y Khan comenzaron a resurgir. Algunos fans detectaron likes sospechosos en redes sociales, comentarios sutiles y hasta coincidencias en los lugares que visitaban. Ojo avizor, mis queridos chismosos. Los fans de Kandem son como detectives privados, analizando cada movimiento de sus ídolos y buscando pistas que confirmen su reconciliación. Un like a una foto o un comentario en un post, una coincidencia en un restaurante, todo es analizado con lupa. Pero hasta ahora, todo eran especulaciones. No había nada concreto que confirmara un reencuentro. Pero, atención. Aquí es donde entra en juego la famosa declaración de bebé que mencionamos en el título. Resulta que en una entrevista reciente, a Can Yaman le preguntaron sobre su futuro y sobre sus planes de formar una familia. La entrevista, emitida en un programa de máxima audiencia en Turquía, fue seguida con atención por millones de personas. Todos querían saber qué tenía que decir Can sobre su vida personal y profesional. Y su respuesta, mis amigos, fue lo que encendió todas las alarmas. Can dijo algo así como: me encantaría tener un hijo algún día. Quiero ser un padre presente y cariñoso. Creo que es una de las cosas más importantes en la vida. Me imagino jugando con mi bebé, enseñándole cosas, compartiendo momentos especiales. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Muchos hombres expresan su deseo de ser padres. Es una aspiración natural y comprensible. La paternidad es una experiencia transformadora que puede cambiar la vida de una persona. Pero, lo que realmente llamó la atención fue lo que dijo a continuación. Can añadió: me gustaría tener un bebé con la mujer adecuada. Con alguien a quien ame profundamente y con quien pueda construir un futuro juntos. Alguien que sea hermosa por dentro y por fuera, inteligente, divertida y que comparta mis valores. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los fans de Kandem enloquecieron. ¿Estaba Can hablando de Demet? ¿Era una declaración de amor encubierta? Y aquí es donde la gente empezó a atar cabos. Los fans de Kandem, así se hacen llamar los fans de Can y Demet, inmediatamente interpretaron estas palabras como una indirecta para Demet. ¿Por qué? Porque Demet cumple con todas las características que Can mencionó, es hermosa, talentosa, inteligente, divertida y, según muchos, siguen compartiendo una conexión especial. Es la mujer perfecta, la que todos imaginamos al lado de Can. Su belleza es innegable, su talento como actriz es incuestionable, su inteligencia es evidente en cada entrevista y su sentido del humor es contagioso. Además, su conexión con Can es palpable, una química que traspasa la pantalla. Pero la cosa no termina ahí. Después de esta declaración de Can, Demet fue vista saliendo de un restaurante con una sonrisa radiante. Los paparazzi la abordaron y le preguntaron sobre las palabras de Can. Y aunque Demet no respondió directamente a la pregunta, su sonrisa y su lenguaje corporal hablaban por sí solos. Se la veía feliz, ilusionada, casi enamorada. La sonrisa, mis amigos, es el reflejo del alma. Y la sonrisa de Demet, en ese momento, era un poema. Una sonrisa que irradiaba felicidad, ilusión y, quizás, algo más. Su lenguaje corporal, su forma de caminar, su forma de mirar, todo apuntaba a que las palabras de Can la habían conmovido profundamente. Algunos medios turcos incluso afirman que Demet le dijo a una amiga cercana que las palabras de Can la habían tocado el corazón, y que le habían hecho recordar viejos tiempos. El corazón, ese órgano traicionero. ¿Será que Can logró reconquistar a Demet con esta declaración? ¿Será que el destino los está volviendo a unir? Es la pregunta del millón. Una pregunta que todos nos hacemos y que solo el tiempo podrá responder. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos confirmación oficial de que Can y Demet estén juntos de nuevo. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Kandem no pierden la esperanza de ver a estos dos juntos para siempre. La esperanza es el motor que impulsa a los fans a seguir creyendo en su amor.
Una esperanza que se alimenta de rumores, especulaciones y de la magia que aún sienten al verlos juntos en pantalla. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Tanto Can como Demet están solteros y disponibles. Ambos han expresado en el pasado que se admiran y se respetan mutuamente. Y sobre todo, la química entre ellos es innegable. La química, ese ingrediente mágico que no se puede forzar. Una conexión que va más allá de la simple atracción física. Una conexión que se basa en la admiración, el respeto y el cariño mutuo. Así que no podría haber una segunda oportunidad para el amor. Por supuesto, también hay que ser realistas. Ambos son personas muy ocupadas con sus carreras. Demet está trabajando en varios proyectos de actuación, tanto en televisión como en cine. Can también está enfocado en su carrera, tanto en Turquía como en Italia. Mantener una relación a distancia y con agendas tan apretadas no es fácil. La distancia es un enemigo silencioso que puede desgastar cualquier relación. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo pueden ser obstáculos difíciles de superar. Además, ambos han pasado por relaciones fallidas en el pasado. Es comprensible que sean cautelosos y que no quieran apresurarse a iniciar una nueva relación sin estar seguros de que es lo correcto. El miedo a volver a sufrir es comprensible. La experiencia de relaciones fallidas puede hacer que uno sea más precavido y que no se lance a la piscina sin pensarlo 2 veces. Pero como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y si Can y Demet realmente se aman, quizás valga la pena arriesgarse. En resumen, mis queridos chismosos, la situación actual entre Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero misterio. La declaración de bebé de Can ha generado un gran revuelo y ha reavivado las esperanzas de los fans de Candem. La sonrisa de Demet y su lenguaje corporal sugieren que las palabras de Can la han conmovido. Pero al final, solo el tiempo dirá si estos dos talentos están destinados a estar juntos. El tiempo, ese juez implacable, pondrá a prueba su amor y decidirá su destino. Lo que sí es cierto es que esta historia nos tiene a todos enganchados y esperando el próximo capítulo. Estaremos atentos a cualquier novedad y por supuesto, se las contaremos aquí, en su canal de chismes favorito. No se pierdan el próximo vídeo, donde les traeremos las últimas noticias sobre este culebrón turco. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado sobre la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, su ruptura, sus relaciones posteriores y el reciente divorcio de Demet. También hemos analizado la famosa declaración de bebé de Can y la reacción de Demet. Y por último, hemos especulado sobre la posibilidad de un reencuentro amoroso entre estos dos talentos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por quedarse hasta el final. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que están destinados a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la declaración de bebé de Can? Quiero saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. No se lo pierdan. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, manténganse siempre informados y sobre todo manténganse chismosos. Adiós.